La lluvia siempre ha sido mi confidente, supongo. No es un silencio fácil, no, es un murmullo constante, un eco perpetuo. Pero a veces, en medio de ese eco, consigo distinguir algo más. Algo parecido a una pregunta. Una pregunta que me pregunto si alguien más también escucha. Hoy, en Historias que Impactan, queremos compartir una historia que me ha acompañado durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de mi ser. Una historia sobre el silencio, el dolor y, contra todo pronóstico, la música. Conozco a Elena. La conocí en un pequeño pueblo costero, en la costa de Oaxaca, un lugar donde el tiempo parece fluir más lento, donde las olas cuentan historias ancestrales y donde el aire huele a sal y a promesas incumplidas. Elena era una mujer de mirada triste, de manos callosas por el trabajo de costura y de una quietud que, a primera vista, parecía impenetrable. A sus 40 y tantos, llevaba 17 años viviendo sola, alejada de su familia, de su ciudad natal. Un silencio que, como una capa, la envolvía y parecía no tener fin. Al principio, era difícil saber de qué estaba hecha su vida. Los vecinos la veían de vez en cuando, la notaban en el mercado, comprando algunas telas o ayudando a una anciana. Pero nadie sabía nada de ella, nadie supiera por qué se había marchado. Se decía que se había ido tras una ruptura amorosa, que se había hundido en la depresión, que simplemente se había perdido. La verdad, como a menudo ocurre, era mucho más compleja, mucho más dolorosa. Elena había perdido a su hijo, Samuel, un niño de 8 años, en un accidente de tráfico. Un día cualquiera, como tantos otros, una curva peligrosa, un camión descontrolado, y Samuel, tragado por la oscuridad. El impacto, no solo en su cuerpo, sino en su alma, fue devastador. La vida, como la conocía, se desmoronó. El silencio, que ya existía en su interior, se convirtió en un muro infranqueable, en un vacío inmenso que amenazaba con consumirla por completo. Su marido, incapaz de sobrellevar la pérdida, la dejó. Su familia, abrumada por el dolor, la evitaba. Elena se aisló, se encerró en su casa, se sumió en un estado de shock y de desesperación. Durante años, solo existía el eco de las risas de Samuel, el recuerdo de sus abrazos, la incesante pregunta, ¿por qué a mí? El silencio era su único compañero, su único consuelo, su única tortura. Ella se había vuelto una sombra de sí misma, un espectro vagando por las ruinas de su vida. La música, que antes amaba, se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada melodía, cada nota, era una daga que la clavaba en el corazón. Pero hay algo en Elena, una fuerza interior que parecía resistir, que se negaba a ser extinguida. Una chispa de esperanza, casi imperceptible, que persistía en el fondo de su ser. Un día, una anciana del pueblo, doña Rosa, la encontró sentada en la playa, mirando al horizonte, con el rostro cubierto de lágrimas. Doña Rosa, que había conocido a Elena cuando eran niñas, se sentó a su lado y comenzó a hablarle, no con palabras de consuelo, sino con palabras de vida. Habló de la importancia de aceptar el dolor, de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Y, de repente, doña Rosa le entregó un viejo violín, que pertenecía a su padre. La bruma persistía, densa y gélida, como si la propia tierra lamentara su pérdida. Los días se arrastraban, marcados por el sonido monótono del viento y el dolor incansable. El silencio era el peor de los compañeros, un vacío que resonaba en cada rincón de aquel valle olvidado, amplificando la ausencia. La joven, aferrada a la roca, sentía que su alma se deshilachaba con cada instante, la esperanza se desvanecía como la nieve bajo el sol. Recordaba las palabras, casi susurros, del anciano: la memoria es el último refugio, el último latido del ser. Y ella se aferraba a esas palabras, intentando reconstruir el fragmento de su vida, intentando entender el origen de ese profundo sentimiento de pérdida. Comenzó a explorar el entorno, impulsada por una fuerza invisible, un hilo delgado que la guiaba hacia lo desconocido. No era una búsqueda de respuestas, era una necesidad de llenar el vacío que la consumía. Descubrió un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas, y junto a él, unas flores silvestres de un color azul intenso, un color que no recordaba haber visto antes. Se acercó, observándolas con una fascinación creciente,
y sintió una extraña conexión, una resonancia que la unía a la tierra, a la naturaleza que la rodeaba. Al caer la tarde, encontró una cueva, pequeña y oscura, escondida tras una cortina de hiedra. La luz tenue que se filtraba a través de la entrada revelaba unas pinturas rupestres, dibujos toscos pero poderosos, representaciones de animales, de figuras humanas, de escenas de caza y de rituales. Al principio, no entendió su significado, pero a medida que observaba las pinturas, comenzó a sentir algo dentro de sí, una corriente de energía que la recorría, una sensación de familiaridad que la asombraba. Las pinturas parecían hablarle, contarle una historia antigua, una historia de vida, de muerte, de amor y de pérdida. Y entonces, recordó. No como un recuerdo consciente, sino como una sensación profunda, visceral, como si la experiencia estuviera grabada en su esencia misma. Recordó haber sido parte de una comunidad que vivía en armonía con la naturaleza, una comunidad que veneraba a los espíritus de los animales y de los árboles. Recordó haber participado en rituales, celebraciones, ofrendas a la tierra. Recordó el amor profundo y eterno que sentía por su compañero, el amor que los unía a la vida. Comprendió que su pérdida no era solo la pérdida de una persona, era la pérdida de una forma de vida, la pérdida de una conexión profunda con la tierra. Era la pérdida de su identidad, su historia, su alma. Y en ese momento, la bruma que envolvía el valle comenzó a disiparse, como si la verdad de su ser, estuviera finalmente revelada. Al salir de la cueva, el sol brillaba con una intensidad sorprendente, como si la tierra celebrara su despertar. La joven sintió una nueva fuerza, una nueva determinación. Ya no se sentía perdida, ya no se sentía vacía. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo. Se levantó y comenzó a caminar, siguiendo el curso del arroyo, con una sonrisa en los labios y una nueva luz en los ojos. No sabía a dónde iba, pero no le importaba. Sabía que estaba en el camino correcto, en el camino de la recuperación, en el camino de la transformación. Al llegar a un claro en el valle, se detuvo y miró hacia el cielo. Vio las nubes, las montañas, los árboles, todo con una nueva perspectiva, con una nueva apreciación. Y en ese momento, sintió una profunda paz, una paz que había estado buscando durante tanto tiempo. La paz de saber que había superado su dolor, la paz de saber que estaba viva, la paz de saber que era parte de algo más grande que ella misma. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores vibrantes, la joven cerró los ojos y agradeció a la tierra, al viento, al agua, a los espíritus de los animales y de los árboles, por haberla guiado, por haberla sanado. La cueva, el arroyo, las flores azules, las pinturas rupestres, todos habían sido parte de un proceso de renacimiento, una metamorfosis que la había transformado en algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. Había dejado atrás su dolor, su pérdida, su identidad anterior, y había abrazado su nuevo ser, con todas sus imperfecciones y su belleza. La historia, antes una sombra, ahora era un faro. Y así, en aquel valle olvidado, la joven encontró la paz, el amor, la vida. Su alma, libre y renovada, se unió a la sinfonía del universo, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de transformación, siempre hay un camino a seguir. La esencia no se pierde, solo cambia de forma, buscando la manera más pura de expresarse en el gran tapiz de la existencia. El final de la historia no fue uno de celebración estridente, sino de una aceptación serena, de una profunda gratitud. Era la aceptación del ciclo de la vida, del nacimiento, la muerte, y la inevitable, hermosa resurrección.